La Ley 100 de 1993, con la cual se creó el Sistema General de la Seguridad Social en Salud, surge de la necesidad de una política pública fundamental, prioritaria y efectiva hacia la salud en Colombia, luego de que en la Constitución Política de 1991 se estableciera y consignara en el artículo 48 la seguridad social como servicio público de carácter obligatorio, prestado bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Asimismo, plantea el panorama a lo que buscaba la ley: la cooperación entre entidades públicas y privadas en pro de un mejor e incluyente sistema de salud. Entre los motivos adscritos a la presentación del proyecto de ley se encuentran los siguientes. Primero, que el sistema vigente de ese entonces no era financieramente viable y producía un impacto económico desfavorable para el país. Se argumentaba que era fundamentalmente inequitativo y de imposible expansión para así ampliar la cobertura, que las deficiencias de la salud eran estructurales y solo con ajustes administrativos no se iban a solucionar. Segundo, la necesidad de sustitución del régimen pensional vigente en ese entonces por uno basado en la capitalización individual, para hacerlo más financieramente viable. Tercero, en la Constitución Política se considera la seguridad social con criterios de universalidad, solidaridad y eficiencia. Por lo tanto, se consideraba que el sistema vigente de ese entonces fallaba en los tres. La preocupación por la salud en Colombia inicia años previos a la Constitución de 1991. Se necesitaba aumentar la cobertura en atención, puesto que hasta ese momento el gobierno no mostraba eficiencia en la prestación del servicio de salud, a pesar de que la salud era netamente pública, y los hospitales recibían grandes sumas de dineros para brindar una buena atención. Mayoritariamente se atendía a los usuarios que vivían cerca de un hospital. Esto ocasionaba una baja cobertura, especialmente en poblaciones alejadas y rurales, donde la población carecía de acceso fácil a hospitales o de visitas periódicas por parte de profesionales en la salud. El sistema de seguridad social en Colombia se desarrollaba en un ambiente de deterioro del sistema y desigualdad. Un ejemplo de esto es no contar con cobertura familiar total para que los colombianos tuvieran la tranquilidad de una atención en salud para todos los integrantes de la familia. La política. En el año de 1993, el presidente César Gaviria firmó el 12 de diciembre la nueva Ley para la Atención Integral en Salud. Luego de la Asamblea Nacional Constituyente, el país entraba en ajustes legislativos para cumplir lo que en la nueva Constitución se había consignado. La seguridad social como un servicio público obligatorio se tenía que consolidar cambiando la estructura del sistema de fondo. El principal ponente y promotor de la iniciativa en el Congreso de este proyecto de ley fue el entonces senador Álvaro Uribe Vélez. Intensos debates se realizaron en la Comisión Séptima del Senado para lograr sacar adelante la iniciativa en dos grandes bloques: salud y pensiones. Varios sectores políticos consideraban parte de la ley como una política netamente neoliberal y enfocada al interés económico. Asimismo, durante el trámite en el Congreso fueron convocados médicos especialistas, facultades de medicina y el sector privado de la salud. Emprendedores políticos. Esta ley estuvo marcada por la euforia y optimismo de la nueva Constitución. Los principales promotores de la ley eran pertenecientes al Partido Liberal, como el presidente de ese entonces, César Gaviria, y el senador ponente Álvaro Uribe Vélez. Asimismo, existían intereses de empresas privadas como las farmacéuticas, ya que esta ley abría el camino para la cooperación público-privada en el ámbito del sistema de salud. Con respecto a las instituciones informales, se resalta la gran importancia solo de referirnos al término salud. La salud es un derecho fundamental de la humanidad. El desarrollo de salud como valor social cobra relevancia en la actualidad desde su formalización en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, siendo considerado más ampliamente en 1966 con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también consignado en los principios de la OMS y defendido por la Organización de las Naciones Unidas.
y consignado en nuestra Constitución política, como ya se ha mencionado anteriormente. En todo país del mundo se le da o debe dar prioridad a su desarrollo, ya que es el fundamento básico de todo ser humano. En cuanto a las instituciones informales, la salud es algo por lo cual los seres humanos hemos luchado siempre. Todos, sin importar la condición social, quieren un sistema de salud efectivo y de calidad, donde se atienda a la ciudadanía de tal forma que pueda hacerle frente a las enfermedades y demás problemas que se nos presentan día a día. Además, esta política se desarrolla en una época donde el sistema económico neoliberal estaba siendo impulsado en Colombia, y se tenía la creencia que en los supuestos de competencia se garantizaba una mejor calidad del servicio de salud. Actores. Con respecto a los actores involucrados en la formulación de la Ley 100, salen a escena el Gobierno Nacional, el Congreso de la República, los hospitales públicos, la sociedad civil, los profesionales de la salud y el Ministerio de Salud. La Ley 100 de 1993 contó con dos grandes opositores. En primer lugar, los partidos de izquierda o corriente alternativa en el Congreso. Estos argumentaban que muchos puntos de la ley eran netamente con ánimo de lucro y neoliberales, que abrirle espacio a la esfera privada para dar paso a las EPS y demás actores privados no les parecía conveniente. En segundo lugar, los hospitales públicos y sus esquemas administrativos. Al ver que su presupuesto sería reducido y no iba a ser el único actor en el sistema de salud, también objetaron algunas partes de la nueva política. Como ya se mencionó anteriormente, los debates fueron largos en el Congreso. Se invitaron a profesionales de la salud, investigadores y demás, ya que las opiniones eran muy divididas con respecto a esta política. La Ley 100 de 1993 fue firmada por el presidente César Gaviria el 23 de diciembre de 1993 y se puso en marcha principalmente en el gobierno de Ernesto Samper en 1994. El problema de la salud pública había sido ampliamente investigado y existen varios informes que demostraban la existencia de este problema. Para 1993, la cobertura en salud tan solo llegaba a un 24% de la población y presentaba una gran inequidad. Mientras que el 47% del quintil más rico estaba cubierto, este porcentaje caía a solo 4,3% para el quintil más pobre, y en las zonas rurales era de 6,6% solamente. En 1992, el 33,2% de la población más pobre, es decir, el quintil 1, no recibió atención médica cuando se sintió enferma y lo solicitó, comparado con un 7,7% de la población con mayores ingresos. Para ese mismo año, los gastos en consultas, medicamentos y laboratorios de los hogares más pobres representaba el 28,2% de su ingreso total en el año, mientras que para los de mayor ingreso representaba solo el 6,5%. Los gastos en hospitalización representaban un 64% para los más pobres y 17% para los más ricos, según datos del Ministerio de Salud. Según el Estudio Sectorial de Salud de 1993, la cobertura de aseguramiento social era del 15% de la población y el 63,3% de las necesidades de atención médicas no eran atendidas, lo cual llegaba al 75,1% en las regiones más pobres del país y al 84% entre la población ubicada en el quintil más pobre según su ingreso. La mitad, es decir, el 50% de los recursos públicos para la salud se canalizaban a través del subsistema de seguridad social, para menos del 20% de la población, los de mayor capacidad de pago y con empleos formales, y el 50% de los recursos se destinaba al subsistema público, es decir, la red pública, para cubrir al 70% de la población. El árbol de problema identificado permite una clara comprensión entre las causas y consecuencias del problema de tener un sistema de salud de baja cobertura y baja calidad para la mayoría de la población colombiana. Entre las causas se encuentra que era financieramente inviable
lo que generaba crisis económicas en los hospitales y la incapacidad de hacer crecer las redes de salud pública. También se identificó la falta de solidaridad en el sistema, que generaba que los fondos se distribuyeran a favor del pequeño porcentaje con más ingresos. No existía una cooperación entre las entidades privadas y las entidades públicas. Entre las consecuencias se identifican la inequidad, especialmente en las zonas rurales y población de bajos ingresos que tenían unos niveles muy bajos de cobertura, los cuales acentuaban la pobreza. Los particulares debían asumir un alto porcentaje de los costos de la salud, y los índices de enfermedades prevenibles eran muy altos. Finalmente, se tenía una muy mala atención hacia los usuarios. La matriz de resultados propuesta por Bardahl permite proyectar los resultados de lo que sucedería en el sistema de salud colombiano si se continuaba con el Sistema Nacional de Salud propuesta desde el 73 y que claramente no podría solucionar los problemas que se venían dando, y el Sistema de Seguridad Social propuesta en la Ley 100, que consistía en una novedosa propuesta de sistema mixto, donde el sector privado y el sector público trabajarían de la mano para garantizar una salud universal en Colombia. Las propuestas son medidas a partir de los criterios de cobertura y equidad, donde el sistema propuesto en la Ley 100 obtiene mejores resultados en la proyección. Aplicando la matriz de marco lógico a este proyecto de ley, podemos darnos cuenta de que el fin es garantizar una salud pública de calidad para todos los colombianos. El propósito es lograr una cobertura universal del servicio de salud. Tiene los siguientes componentes. Es un sistema mixto. Propone el régimen contribuyente y subsidiado. Propone un sistema de salud descentralizado. Y los ciudadanos deben estar vinculados a las EPS. Entre las actividades que se desarrolla son la aprobación de la Ley 100, crear el mercado mixto de salud, establecer regímenes contribuyentes y subsidiados, afiliar a los ciudadanos de acuerdo a su régimen, financiar menos a los hospitales públicos y más a la demanda, y reducir la inversión del Estado en salud y financiarla a partir del régimen contributivo. La Ley 100 de 1993 integra 4 factores propuestos en ese entonces para mejorar la calidad de vida de los colombianos: el Sistema General de Pensiones, el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el Sistema General de Riesgos Profesionales y los servicios sociales complementarios. Con respecto a la parte de la salud, la política pública es implementada luego de la sanción presidencial por parte del presidente César Gaviria en 1993 y llegada del presidente Ernesto Samper en 1994 por el Ministerio de Salud, en cabeza del ministro en ese entonces Alonso Gómez Duque. Basados en los conceptos planteados por Richard Elmore, el modelo reflejado en esta política pública es el de administración de sistemas, planteado como un modelo donde el comportamiento debe maximizar beneficios y que las organizaciones deben crearse bajo un control jerárquico, donde los de arriba buscan distribuir óptimamente las tareas y responsabilidades a unidades subordinadas y supervisar el desempeño. Esto es reflejado en la Ley 100, ya que la creación de un nuevo sistema mixto de salud implicó darle paso a nuevas organizaciones y modificar funcionamientos de entidades, siempre bajo el control de un ente mayor como lo es el Ministerio de Salud. Asimismo, el autor plantea que en la implementación bajo este modelo deben existir 4 elementos. 1. Que los objetivos y las tareas estén claramente especificadas. 2. Que haya un plan administrativo que asigne tareas y normas. 3. La existencia de un instrumento u entidad para medir el desempeño de unidades. Y 4. Un sistema de controles administrativos y sanciones sociales. Queda claro que la Ley 100 es un plan bien estructurado de modificación al sistema de salud. Aunque complejo en su formulación, en la implementación se sigue llevando el plan consignado en la ley, a excepción de lo modificado por las reformas, y sigue existiendo el organismo máximo como lo es el Ministerio de Salud. Enfoque. La Ley 100 de 1993 se considera de enfoque top-down,
donde hay una figura u organización líder que coordina todas las incidencias de la política pública y asimismo ejerce control sobre esta, donde el consenso casi no tiene lugar, sino que se debe cumplir lo estipulado en la formulación, todo esto buscando la eficiencia de la política. La ley fue puesta a consideración en el Congreso de la República, luego a sanción presidencial y puesta en marcha por el Ministerio de Salud. Luego entran otros actores como lo son las EPS, hospitales públicos, alcaldías y gobernaciones. La política pública se implementa amparada por una ley de la República de obligatorio cumplimiento para todos los actores involucrados, bajo la coordinación del Ministerio de Salud, el cual es liderado por el ministro delegado por el presidente, donde se encargan de dar cumplimiento a esa ley y proceder a aplicar lo allí consignado. Asimismo, las gobernaciones en cabeza de un gobernador hace cumplir localmente la política pública, a lo mismo que las alcaldías. Las EPS y hospitales públicos cuentan con una junta directiva que coordina todas las funciones internas. Coaliciones y negociaciones. La Ley 100 de 1993 es la clara evidencia de cooperación y disputa de intereses entre varios actores. El nuevo sistema de salud planteado por esta ley es claramente un modelo de política específico, luego de tener un sistema de salud totalmente público. Sus promotores vieron la viabilidad de darle paso al sector privado para que prestara servicios a la ciudadanía. Es ahí cuando se vuelve pertinente el modelo planteado por Sabatier, el cual considera que las políticas públicas son un sistema de creencias, donde actores para impulsar las políticas buscan aliarse con otros actores que compartan estas mismas creencias, y que estas coaliciones movilizan recursos para hacerle frente a las coaliciones opositoras. La Ley 100 tuvo muchos opositores en su fase de formulación, circunstancia que se extiende hacia su fase de implementación. Si bien la coalición promotora conformada por el Gobierno Nacional, algunos profesionales de la salud y el Partido Liberal venció en los debates del Congreso y sacó adelante la ley, en la fase de implementación surgieron nuevas coaliciones y conflictos de intereses. Entidades como hospitales públicos, EPS y farmacéuticas comenzaban a ver la salud como algo muy lucrativo. Sabatier también afirma que el proceso de implementación de una política es un momento de aprendizaje político, donde los intereses cambian al ver la política reflejada en la realidad. Si bien las coaliciones se forman por creencias en común, estas pueden cambiar, como se expondrá a continuación. Al entrar en vigencia la Ley 100, el sistema de salud en sus regímenes contributivos y subsidiados, se incorporaron nuevos actores que antes de 1993 no estaban presentes en el sistema de salud. En especial los aseguradores privados apoyados por el sector financiero, los prestadores privados que también venían en auge. Los distribuidores de medicamentos y farmacéuticas comenzaron a jugar un papel más importante, ya que el aumento de la oferta y demanda en salud requería más medicamentos. La primera coalición que se pondrá a consideración es la ya existente desde el proceso de formulación, el Gobierno Nacional, el cual defendía su nuevo modelo de salud. Aquí también se incluyen gobernaciones, alcaldías, todo en conjunto convenía para que el régimen subsidiado a través del Fondo FOSIGA recibiera recursos para dar cobertura a las personas incluidas aquí. Asimismo, las EPS y compañías farmacéuticas cooperaron entre sí para firmar acuerdos de distribución, lo cual creó conflictos de intereses entre médicos que comenzaron a ser auspiciados por ciertas compañías, que en muchos casos se reflejaban en la recomendación de ciertos medicamentos en lugar de otros. En esto, la red de hospitales públicos también comenzó a jugar un papel importante. Comisiones y demás prebendas por recibir nuevos pacientes comenzaron a notarse dentro del ámbito de la salud. Las compañías prestadoras privadas iniciaron una competencia para obtener más afiliados. Aunque la ley contempla que el ciudadano es libre de elegir a qué EPS quiere estar afiliado, es claro que el principio de universalidad y equidad en atención contemplado en la ley no es muy claro en el panorama, ya que hay entidades prestadoras que tienen mejor infraestructura, profesionales y capacidades para con los pacientes. La premisa de una atención equitativa sin importar el estrato socioeconómico no es algo que se estaba reflejando en la realidad. En cuanto al empoderamiento en grupos sociales, en el caso de la Ley 100 se destacan dos grandes y significativos grupos: los profesionales de la salud
y los pacientes o beneficiarios del sistema de salud. Los profesionales de la salud juegan un papel clave en la Ley 100, aunque divididos en sus posiciones, estuvieron desde la fase de implementación tanto brindando conceptos en los debates del Congreso, defendiendo y apoyando la ley, como oponiéndose a esta por diversos factores como la sobredemanda de médicos y o disminución de salarios. Y son estos los que han sido claves en las reformas que ha tenido la ley desde su implementación, ya que son ellos los que conocen de primera mano las necesidades del sistema de salud en Colombia. Pero no son estos los empoderados luego de la implementación, ya que se les quitaron muchos beneficios y o autonomía. Por otro lado, los empoderados de la política son los pacientes, la ciudadanía en general, con gran capacidad de movilización y repercusiones en la opinión pública, ya que desde el estrato 1 hasta alguien de estrato 6 es un paciente de alguna institución hospitalaria. Los pacientes han sido claves en los ajustes de la ley y en su oposición. Son estos los que luchan por una mejor calidad en los medicamentos, que se acabe el llamado paseo de la muerte, mejores condiciones de instalaciones de EPS, hospitales y una atención rápida y oportuna. La Ley 100 desde su implementación ha tenido una serie de reformas. Primera, la Ley 1122 de 2007, enfocada en mejorar la prestación de servicios a los usuarios. Se crea el Centro de Regulación de Salud. Emergencias sanitarias pasan a ser asumidas por el Ministerio. La atención primaria obligatoria, promoción de campañas para prevenir enfermedades. Se elimina el copago para el nivel del Sisbén 1. Se hacen gestiones para llevar la salud a zonas más dispersas. Los trámites de medicamentos de alto costo para enfermedades prioritarias se vuelven más fáciles. 2. Ley 1438 de 2011, enfocada a mejorar el sistema de afiliaciones y estructura del sistema de salud. Garantiza la afiliación de los ciudadanos y atención presentando documento de identidad a partir del año 2013. Actualiza el plan de beneficios en salud cada 2 años. Reducción de trámites de afiliación y refuerza las multas de control a entidades. 3. Creación del Estatuto de la Salud. La Ley Estatutaria de la Salud, llamada así por su prioridad y condición de inmediato cumplimiento, es la Ley 1751 de 2015. Incluye la prestación obligatoria de servicios de urgencia. Los servicios médicos no se pueden interrumpir ya por razones económicas. Incluye el derecho a reclamos y rendiciones de cuentas acerca de los costos de servicios médicos y regula los precios de los medicamentos. A la hora de comparar la matriz de la formulación con la matriz de la implementación, encontramos que el fin se mantiene igual. El propósito se mantiene también, pero abierto a las reformas para mejorar la calidad del servicio de salud. Los componentes son los mismos, solo que aumentándole las reformas. Finalmente, en las actividades se dan 3 grandes reformas: la Ley 1122 del 2007, la Ley 1438 del 2011 y la Ley Estatutaria de Salud del 2015, explicadas cada una anteriormente. Los índices seleccionados para medir la implementación de esta política pública fueron el porcentaje de afiliación al sistema de salud, que para 1998 era de el 51% de la población no estaba afiliada, mientras que para el 2016 el 97,6% de la población sí estaba afiliada. Otro indicador es el de los porcentajes de afiliación según los regímenes, que para el 2016 el contributivo llegó a ser del 44,5%, el subsidiado el 48,1% y el especial de un 5%. A partir de los postulados de Roth, encontramos que la política pública de salud se divide en 2 momentos. En el momento de la formulación y primeros años de implementación, donde se dieron unas negociaciones de tipo top-down y se empezaron a realizar todas las medidas para cumplir con el cubrimiento universal propuesto inicialmente. El segundo momento es cuando los gremios médicos y los usuarios se asocian para protestar por los malos servicios que está prestando el servicio de salud en Colombia, y se realizan una serie de reformas para corregir temas con la calidad del servicio. A partir de los postulados de condiciones de efectividad propuestos por Sabatier y Masmanian, se puede determinar que la Ley 100 contaba con estas. Sin embargo,
no se contempló que no bastaba con una cobertura universal, sino que son necesarias unas condiciones de calidad. A partir de los postulados de Wildavsky, podemos entender por qué se dan las brechas entre lo que se propuso hacer la Ley 100 y el resultado que ésta tuvo. En cuanto a cambios en la cadena causal, el mercado y el crecimiento económico del país no sucedieron de la manera esperada, lo cual minó el sistema mixto de salud. La cantidad de actores aumentó considerablemente, ya que la creación de las EPS, ARS y el fortalecimiento de las farmacéuticas son actores que buscan sus propios intereses económicos, en lugar de buscar el bienestar en salud de los colombianos. Además, el gremio médico y los usuarios con sus protestas se vuelven actores ocasionales. Al aumentar la cantidad de actores, se vuelve más difícil la negociación. Finalmente, en la categoría de demora, nos encontramos con los lobistas de las EPS, ARS y farmacéuticas que no permiten reformas que les perjudiquen económicamente, aún así beneficien la salud de los colombianos. A la hora de evaluar una política pública en el país, los organismos encargados de estas no suelen presentarlos, o al menos no son de fácil acceso. Sin embargo, a partir de dos índices importantes puede darse una breve evaluación de los resultados de esta política pública. El primero tiene que ver con el índice de esperanza de vida, el cual ha crecido desde la implementación de la Ley 100, de un promedio de 69,5 años en 1994 a un promedio de 74 años en el 2016. Sin embargo, por el otro lado, tenemos un número muy elevado de tutelas que interponen ciudadanos que, a pesar de estar cubiertos por el sistema, su derecho a la salud no es garantizado. Por ejemplo, en el 2014 se presentaron 117.746 tutelas relacionadas a la salud. Por lo tanto, esta ley logró su primer cometido, de que la población colombiana estuviera dentro del sistema, pero no ha logrado garantizar una verdadera salud pública para todos. A esto se le suman los actos de corrupción que han agobiado la salud en Colombia. Al ser el régimen subsidiado beneficiado por el régimen contributivo, los políticos locales de las regiones del país se adueñan de los recursos mediante las empresas sociales del Estado. Los casos más famosos de corrupción son de la EPS Saludcop y múltiples hospitales públicos en Colombia. La EPS Saludcop ha entrado en liquidación y sus usuarios pasaron a formar parte de Café Salud, la cual también se encuentra en proceso de venta para escoger un mejor operador.